Hola, muy buenas tardes. Les habla su amigazo Miguel Coronel en Sonora, Baja California. No mentiras, en Sonora. Ahora me acompaña mi amigazo Diego de Durango. ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Saludos a todo el auditorio, a las 150, 180 personas que nos escuchan. Muchas gracias por seguir apoyando este proyecto. Era voy, muchas gracias, muchas gracias. En esta ocasión no vamos a tener noticias, vamos a tener un podcast más bonito, más llegador. Y vamos a hablar sobre los resultados de la lucha libre que cambiaron la historia en WWE. Y vamos a empezar con una lucha que escogió mi compañero Diego, que fue... A ver, platícanos, Diego, la que escogiste. Sí, mira, la primera lucha que vamos a hablar es Hell in a Cell de 1997 en el pago por evento In Your House, que fue la primera estipulación Hell in a Cell que se hizo en la historia. La historia que lleva a la lucha es que el Bret Hart reta a Undertaker por el título de ese entonces la federación de la WWF, con Shawn Michaels como árbitro especial. Entonces al final de la lucha, Shawn Michaels accidentalmente golpea a Undertaker con una silla y le da la victoria a Bret Hart. Y es cuando se pauta una revancha, ahora dentro de una jaula, para evitar que Triple H y Shayna intervinieran. Y pues la lucha era algo diferente a lo que nos tenía acostumbrado en ese tiempo WWF, porque no era nada tan extremo como se vio en ese entonces. En ese entonces se vio pues algún tipo de lucha estilo SW. Y el momento culminante de la lucha llega cuando al Undertaker señala que va a aplicar su tumba rompecuellos y las luces se apagan. Y aparece su antiguo manager, Paul Bearer, el que tenía la urna. Aparece con su hermano Kane. Había estado semanas antes diciendo que su hermano, que había quedado quemado en un accidente, iba a regresar, iba a cobrar venganza. Y es en ese momento que aparece, rompe la puerta de la celda infernal, ingresa y le aplica una tumba rompecuellos a Undertaker. Le da la victoria a Shawn Michaels. Esto porque es interesante en el mundo de la lucha libre o del wrestling en general. Uno, porque vemos el nacimiento de la historia de los hermanos de la destrucción, de Undertaker y Kane. Dos, porque gracias a que Shawn Michaels ganó esa lucha, pudo enfrentar a Bret Hart en Survivor Series, donde ocurrió la traición de Montreal, que ya nos estarás contando en un rato, Miguel. Y la tercera es que bueno, después de esa lucha de la traición, Bret Hart se va a WCW y prácticamente termina su carrera por una lesión que ya, ahorita que te toca a ti hablar de esa lucha, pues nos darás un poco más de contexto, un poco más de datos para que la gente recuerde. A mí lo importante de la lucha que hablas tú fue la relevancia que fue esta lucha, porque hay que considerar que en los WWE, WF, más en WWF, empezaban a salir estas luchas, estas ideas de Vince, del equipo creativo de Vince McMahon, de la empresa, para poder tener mejores ratings, mejores luchas que la competencia ya tenía la Guerra de Mundos, no me acuerdo, como unas... Ah, no, primero fue este y después fue la Guerra de Mundos. Pero, o sea, estaban inventando cada quien sus luchas, sus estipulaciones. Entonces fue importante que esta lucha haya sido tan buena, porque hay que recordar que no solamente fue extrema, fue un estilo como tú lo mencionas, de ACW. ACW, ¿qué hacía? ACW era una empresa extrema, pero traía luchadores muy técnicos, demasiados técnicos. Sabu, Tommy Dreamer, gente con llaveo, gente con aéreos, gente que sabía utilizar los artefactos, los objetos. Entonces fue lo que implementó la empresa americana para esta lucha. Vimos grandes giros, grandes vuelos, ya veo, tuvo una buena narrativa la lucha y eso es lo importante que haya hecho esta empresa, haber conseguido esta gran lucha para que cimentara esta estipulación, ¿verdad, Diego? Sí, esta fue la primera lucha en jaula de tipo Hell in a Cell. Y después la segunda fue Mankind Mick Foley, ex luchador de ECW, contra Undertaker. Y fue tan buena lucha que Mick Foley no sabía qué hacer para que su lucha con Undertaker fuera mejor que esa. Por eso fue cuando surgió el famoso momento en donde Mick Foley es lanzado por
por arriba de la celda y cae sobre la mesa de español de comentarios, porque Mick Foley no sabía qué hacer de tan buen trabajo que habían hecho Shawn Michaels y Undertaker. Incluso Dave Meltzer, el periodista más reconocido de lucha libre, la calificó como una lucha 5 estrellas. Al momento la única lucha Hell in a Cell que ha tenido esa calificación. Sí, de hecho, esa es la única lucha, como tú mencionas. Y son de las pocas luchas que tiene Shawn Michaels también como 5 estrellas. Hay que recordar que las tres luchas más importantes que han tenido ambos, estamos hablando de esta. La de Royal Rumble no la voy a contar porque no fue tan buena en sí, pero las de WrestleMania, esta fue mejor y la gente la tenía olvidada. Lo bueno que con estas nuevas tecnologías como WWE Network, YouTube, Facebook, hemos recordado estos tipos de lucha y se está volviendo las favoritas, aunque la empresa americana dice que la mejor lucha Hell in a Cell fue la de Mike contra Undertaker, pero para muchos la mejor es esta, ¿no? Sí, muchos recuerdan más la segunda por los dos momentos, cuando se lanza hacia la mesa de comentarios y la segunda cuando atraviesa la celda, que son dos momentos impresionantes, pero si en ese momento tú vuelves a ver esa lucha, pues realmente no pasó nada interesante, fue realmente más como para rellenar el show, porque ese evento era King of the Ring, era para Rey del Ring. No recuerdo quién ganó esa edición, pero no era pues en sí un atractivo del evento, era como una lucha más. Oye, pero si estuvo cabrón cuando este vato lo tiran desde arriba del ring y se levanta y a seguir luchando, ¿no? Está como medio extraño, como que andaba bien drogado el vato, ¿no? Pues es que tenía un umbral del dolor muy, muy bajo después de tantas luchas extremas, de haber perdido la oreja en una lucha, de recibir tanto castigo con sillas, mesas, con tachuelas. Pues es mucho, mucho el daño y realmente lo que le interesaba era causar un impacto y que la gente se fuera contenta. Y pues después en su carrera le afectó, incluso terminó pues no de la manera que quisiera y después ya retirado en su vida diaria pues ha tenido problemas para caminar, muchos problemas de salud porque entregó todo al público y es algo que se le sigue reconociendo en este momento, pero yo creo que si le preguntas a cualquier fan que si ese momento pudiera regresar en el tiempo y evitarlo, todos dirían que sí, porque a la larga le causó muchos problemas a Mick Foley. Sí, como dicen, a la larga duele, pues. Entonces, A la larga te acostumbres. también, no, mentira. Ya retomando un poquito el tema de la Jenny Nacel, también fue algo muy importante lo que mencionas y hay que aclarar al auditorio de los millones y millones que tenemos radio escuchas o podcast escuchas. No he investigado bien el término pero es la llegada de Ken. Creo que Ken es otro luchador legendario y llegó a esta lucha. Recibió una gran oportunidad Jacob, ¿cómo se llama? ¿Ken? Glenn Jacobs. Clint Jacobs, este luchador que estaba pasando sin pena y ni gloria, fue un dentista, después fue el doble de Diesel y recibió la oportunidad y lo hizo de gran manera, ¿no? Haciendo como una copia de... A mí se me hace el personaje de Ken como que él siempre sí fue el heel que la gente esperó y el Undertaker no tanto. ¿Cómo tú percibes esto, Diego? Ese con el avance de la nueva generación donde empieza Undertaker a la Attitude Era hay mucho cambio, entonces como que la gente no se comparaba tanto el personaje mítico, misterioso que recitaba del Undertaker, y Ken siempre tuvo ese misticismo de que no hablaba al micrófono, realmente no veías gran parte de su físico, porque tenía una máscara, tenía en ese momento, sí tenía cabello, no tenía una peluca, pero el traje era completo, entonces solamente veías a alguien enorme, alguien imponente, incluso era más alto que Undertaker, y eso es lo que realmente conectó, porque nunca vimos algo de simpatía. Ya después, pasando los años, se perdió ese misticismo de Kane, pero sí es cierto, siempre fue como el villano al que tenían que tenerle miedo. Oye, es que hay de cierto que pues una vez yo vi en un foro de
de lucha libre que Undertaker en algunas giras se vistió de Ken. ¿Eso será cierto o será mentiras? ¿Tú qué sabes sobre el tema? Bueno, en alguna lucha de Monday Night Raw de los lunes, hubo una lucha para ser contendiente número uno al campeonato, me parece que de Stone Cold, y la gana Kane, y en ese momento se desenmascara y es Undertaker. Entonces, no sé si lo hicieron como para matar los rumores o realmente fue algo de una sola vez. También en WCW se hizo una vez que la Park Elia Park gana una lucha y se desenmascara y es Diamond Dallas Page. Entonces, no pues realmente en ese entonces no tenía tanto alcance el internet como para que esos rumores llegaran a todos los fanáticos. La verdad no había escuchado eso de que en algunas giras él se utilizó, pero podría ser, como te digo, el traje era completo, entonces pues se puede usar como un luchador botarga, como los que se acostumbra mucho aquí en la lucha libre mexicana. Sí, cierto. Bueno, vamos a pasar a la segunda lucha que fue escogida por mí, que tal vez no sepa tantos datos como tú, Diego. Eres una enciclopedia abierta de lucha libre. Pero yo hablaré sobre la lucha de The Hitman Hart contra Shawn Michaels en Survivor City 97. ¿Qué fue la lucha? Bueno, ya todo el mundo sabía en ese tiempo, y eso que todavía el internet no estaba tan de moda o tan al alcance de todo el mundo, que The Hitman se iba a ir de la empresa. Anteriormente muchos luchadores, bueno, una luchadora en particular se había ido a WCW y había tirado un campeonato. Entonces era lo que tenía miedo este Big Bang Man, de que The Hitman se fuera de la empresa con un campeonato. Entonces, supuestamente habían quedado que iba a ganar The Hitman porque The Hitman se dejó ganar o no se dejó ganar. Fue un trato que hicieron con Shawn Michaels que iba a ganar The Hitman. Pero Shawn Michaels dicen que entre camerinos le dijo que él nunca iba a perder con The Hitman. Entonces, pues entre regañadientes lo hicieron perder a The Hitman en WrestleMania 12. Entonces, ya llegó la hora. Shawn Michaels creo que en un WrestleMania se hizo el lesionado para no perder con The Hitman. Creo que fue en el 13 que hasta The Hitman no luchó por el campeonato porque quería lucharlo contra Shawn Michaels. Entonces todos estos tipos de situaciones a The Hitman Hart lo estaban cansando. Que andaban protegiendo mucho a Shawn Michaels y todo este rollo. Entonces pues se dio la lucha ya. Entonces, por fin iba a poder The Hitman ganarle a Shawn Michaels. Todos ya vimos la lucha, fue una buena lucha, entre mala y buena, porque se miraban que los dos no estaban muy de acuerdo. Los golpes a veces pasaban de lo falso a la realidad. Y pues llega Big Man a sonar la campana con una medio cangrejo, no me acuerdo cómo se llama la llave de Hitman, la hace y toca la campana, se hace el desmadre Machine y pues todos conocemos la traición del Montreal. A ver, ¿qué otros datos tú conoces, Diego, sobre esta traición del Montreal? Y vamos a recapitular un poco lo que dijiste. Una luchadora de WCW tiene el campeonato de WWF. Efectivamente, Alundra Blaze eh, se va de WWF como campeona de mujeres. Llega a WCW, se cambia el nombre a Medusa y en un episodio de Nitro, que era el show semanal de los lunes de WCW, tira el campeonato a la basura y dice, esto es lo que pienso de la Federación de Lucha Libre, de la WWF. Shawn Michaels efectivamente le gana a Bret Hart en WrestleMania 12 en una lucha de hombre de hierro de una hora, que se va a empate, se va a ceros en una hora. Entonces se va a muerte súbita. Shawn Michaels le aplica la super kick, la sweet chain music, ¿cómo se llama en español? La música a la quijada. Me parece que lo traducen así. Bueno, le gana con ese y Shawn Michaels se consolida como el gran campeón de WWF. Y efectivamente Shawn Michaels le dijo a Bret Hart que él nunca perdería contra él por el título. Ahí nace como una rivalidad. Realmente
fuera de los camerinos, pues fuera de los cuadriláteros más bien. Se va hasta los camerinos, se va a la vida personal. Y Bret Hart no quería perder, uno, por lo que le había dicho Sean, que no iba a ser lo mismo que él hizo por él. Y dos, porque estaba en su tierra natal de Montreal, Canadá. Y él le decía a Vince McMahon, yo no te voy a traicionar porque tú me has dado todo. Tú me hiciste la superestrella que soy, tú me contrataste aquí, tú me has hecho campeón de la empresa, yo te tengo lealtad. Pero bueno, lo que pasa es una situación más complicada porque Vince McMahon quería aferrar a Bret Hart después de que se fue Hulk Hogan y le prometió un contrato de varios millones. Y porque estaba perdiendo la guerra de los lunes, bueno, el dinero que tenía previsto que iba a conseguir ese año, pues fue disminuyendo y fue lo que le comentó a Bret Hart. Le dijo, ya no puedo pagar tu contrato, tengo que cortarlo. Tú puedes irte a WCW, no importa, porque yo soy el que estoy fallando en mi parte. Y Bret Hart quería perder el título un día después, que ya no era en Montreal. No recuerdo qué ciudad de Canadá era, pero él no quería perder en Montreal. Y no tenía problema con perderlo contra Shawn Michaels, pero Bret Hart, pues, él nunca fue tan del agrado de Vince McMahon, entonces hubo ahí una desconfianza de Vince, ya estaba el antecedente de esta luchadora. Entonces, Triple H y Shawn Michaels planean traicionar a Bret Hart. Estaba programado para que la lucha le hiciera el francotirador, el sharpshooter, que es el movimiento de rendición de Bret Hart. Lo aplica Shawn Michaels y cuando se tiene que zafar de esa movida, el referee hace sonar la campana al mismo tiempo que Vince McMahon ordena que suene la campana. Entonces Bret Hart pierde el título, se enoja, le escupe a Vince McMahon y hace las señas hace las iniciales con las manos WCW. Y ahí es todo lo que vemos del evento. Ya después supimos por otros luchadores y incluso por el mismo Bret Hart lo que sucedió otras camerinos. Sí, dicen que hasta el mismo que era el líder de camerinos, Undertaker, se molestó bastante con Vince McMahon. Fue hasta la oficina de Vince y lo obligó prácticamente a que le pidiera una disculpa a The Hitman. Y dicen que hasta los golpes pasó esta discusión entre The Hitman y Vince McMahon, ¿verdad? Sí, él cuenta que le tiró un derechazo hacia arriba y lo impulsó. Undertaker hace un año, me parece, hizo una entrevista ya fuera de personaje. Y él dice que no recuerda exactamente qué golpe fue, pero que sí fue con la derecha y sí tiró a Vince McMahon. Y después en el lunes siguiente, no sé si recuerdas que le hacen una entrevista a Vince McMahon de por qué hizo eso. Y él es cuando dice, yo no hice nada, Bret fue el que se traicionó a sí mismo. Y ahí traía el ojo morado del golpe que le había dado un día antes Bret Hart. Sí, ¿qué tan importante fue, tú Diego, que conoces muchos datos, qué tan importante fue esto de la atracción del Montreal para la empresa? ¿Tú crees que es algo que WWE quiere esconder porque no lo escondió? Es muy claro que nunca lo escondió y ni lo quiso esconder. ¿O si es una mancha en WWF esto? Es una mancha para la empresa y es una mancha para el wrestling, la lucha libre en general. Primeramente, pues Shawn Michaels se hace campeón de WWF y empieza pues se podría decir un reinado de terror. Eh, Vamos a hablar primero de los involucrados. Bret Hart se marcha a la competencia y después en una lucha contra Goldberg recibe una patada en el cráneo, le causa varias contusiones y lo obliga a retirarse de la lucha libre. Vince McMahon en ese tiempo solamente era un comentarista, no era presentado como el dueño de la empresa o el presidente de la empresa. Y ese momento es el que hace que nazca el personaje de Mr. McMahon, del jefe malo que después se enfrenta a Stone Cold Steve Austin. Entonces ahí también podríamos decir que es el nacimiento de la Attitude Era, de este movimiento de luchas extremas, de historias más irreverentes, un poco fuera del molde de lo que nos tenían acostumbrados. ¿Quién más se podría haber involucrado en ese impacto inmediato? Sí, yo como fanático, te voy a decir la verdad, a mí no me tocó, soy del 93,
No me tocó en vivo, lo vi posterior en internet, en videocassette y todo lo que tú creas o puedas entender. Pero esto a mí me llena de alivio. Te voy a decir por qué. Todo el mundo sabemos que la lucha libre siempre va a ser, o la mayoría de los encuentros son con resultados predeterminados. Entonces, estos tipos de ángulos le llenan el ojo al fanático. Decir, wow, está pasando algo de verdad. Está pasando algo realmente de la historia. Está pasando algo que está entre predeterminado o no. O sea, esta duda que antes de los 90, porque creo que ya en el 97 ya toda la gente sabía que todo era predeterminado por los tipos de rivalidades y todo el rollo. Pero que te den esta vivencia, perdón, es algo indescriptible, es algo maravilloso en la lucha libre. ¿O tú qué opinas, Duranguese? Sí, me parece que darle un toque realístico y realmente lo que hizo que después Stone Cold conectara tanto con el público era que ellos se veían reflejados en el empleado que quería golpear a su jefe realmente. Y esa historia fue lo que hizo que la gente realmente lo apoyara y que fuera pues sí, que lo alentara en las luchas, que comprara los boletos, comprara los eventos, y eso fue lo que hizo que WWF volviera a subir y superar a su competencia. Sí, porque esto de rebasar la historia con la realidad siempre va a ser llamativo para el público. Y creo que gracias a este ángulo del 97, por esto fue escogido por mí, eh, vimos otro tipo de era en la lucha libre. Vimos porque, ay, no me acuerdo cómo se llama este término, pero las historias que están entre la realidad y la mentira es los que más vende. Igual la WWE empezó a pecar con este tipo de historias que en querer hacer siempre esto también cansa a la gente. Pero una buena historia con estos tipos de toques, con estos toques tan particulares, siempre va a vender. Obvio, todo el mundo sabemos que la atracción del Montreal fue verídica, fue verdad. Creo que una entrevista nada más sabían en todas las historias el referee, Big McMahon y Triple H. Aunque el del sonido creo que también estaba de acuerdo el del sonido. ¿Por qué? Porque de volada empiezan a tocar la canción de Vince McMahon, de Shawn Michaels, siendo que ellos también tienen que saber quién es el ganador y quién no para tener lista la música. Y más en esos tiempos que la tecnología no era tan rápida, ¿verdad, Diego? Sí, bueno, la música de entrada, la de Victoria, es un poquito diferente, le cortan un poco el inicio. Obviamente las consolas iban precargadas y no sabría, eso sí es un dato interesante saber si realmente los que se ocupan de todo eso técnico saben quién va a ganar la lucha para tener lista la música, o si realmente están viendo la lucha al mismo tiempo y cuando se acaba la lucha es cuando bueno, presiona el botón para que escuche la música del ganador. Pues la verdad no creo es que sea posible ver una lucha en vivo adentro de camerinos. Te voy a decir algo porque yo soy referee y todo el rollo y me ha tocado estar en eventos más o menos grandes. Y el de sonido está hasta atrás y podrías decir tú, ok, ponen una señal del pago por evento ahí en la consola del de sonido. Pero tú sabes muy bien que la transmisión nunca es en vivo, en vivo, en vivo. Y siempre cuando hay un ganador, ¡pum! Ahorita a lo mejor sí por las cámaras grandes, gigantes y todo el rollo, ¿no? Pero en esos tiempos todavía no estaban las cámaras, las pantallas gigantes, perdone, las pantallas gigantes. Y yo pienso que el vato sabía, y más de uno sabía, ¿eh? Más de uno sabía. Te Sí, escucho, pues, digo. se rumoran muchas cosas, se rumora que a lo mejor ni siquiera es real el ángulo, que realmente es una historia que todos los participantes se obligaban a sí mismos a seguir. Se cuenta también que había muchas personas involucradas, otras que nomás dos, tres, pero pues realmente nunca sabemos la verdad porque aunque nos cuenten y nos digan
y se comenten en documentales, en entrevistas, pero realmente las únicas personas que supieron qué pasó fueron las que se vieron involucradas en ese momento y realmente nunca van a compartir lo que sintieron. Oye, hay unas entrevistas, en las entrevistas últimas que dio Shawn Michaels, ya para retirarse, en ese año hizo muchas entrevistas, empezaron a salir los podcasts en WWE y todo el rollo. Y él dice que él se arrepiente de todo el trato que tuvo contra The Hitman, ya sea la traición del Montreal, en camerinos y todo el rollo. Ya le había pedido disculpas y todo el rollo, pero él cree que con una disculpa no fue suficiente. Él si hubiera repetido su historia y hubiera sabido lo que hubiera pasado con él, nunca hubiera ocasionado nada de esto. También hablo un poco de que puede ser real, o sea, porque una traición así, no cualquiera la soporta, la verdad. Sí, es que recordemos que a Shawn Michaels se lo comió el personaje del chico rompecorazones, se lo comió las políticas de backstage, todo ese poder que tenía siendo el campeón mundial, y si no era el campeón, pues era parte de The Generation X con Triple H, era parte importante de la programación semanal. Ya después de su lesión, que donde pierde la sonrisa, tiene que retirar unos años y regresa en los 2000 como un hombre nuevo, incluso se entra a rehabilitación porque él tenía problemas con el alcohol y también con algunas drogas, incluso fue suspendido por la empresa cuando era campeón intercontinental, que fue como se dio la lucha de escaleras. Entonces Shawn Michaels en esos años que se tuvo que retirar, realmente dejar lo que amaba y empezar otra vez de cero, pues se convirtió en un hombre nuevo y regresando, se puede decir que pagó sus pecados, incluso no quería él ser campeón mundial, quería impulsar a las nuevas estrellas y salir con un mejor legado como que llegó. Y la gente muchas veces no recuerda eso, que Shawn Michaels era, pues sí, una mierda de persona, por decirlo de alguna forma, y Correcto. se lo comió el personaje. Oye, bro, y también en el 2007 han dicho muchos, hasta el mismo John Cena, que en WrestleMania 23, en una gran lucha que tuvieron los dos, creo que es la mejor lucha de John Cena, no la de Shawn Michaels, pero era, él iba a ser campeón, Shawn Michaels iba a ser el campeón en esa vez, en WrestleMania 23, en Chicago, él no quiso, en 3 días dijo que no, entonces le dijo que en Backlash, dijo que está bien, en Backlash sí, y al último los creativos dijeron que no, no, en Backlash siempre no, perfecto, y por eso vimos ese final tan creativo con la empresa que le hace una choose music a John Cena. John Cena cae arriba de un rival y pues el conteo y gana John Cena en esa gran lucha libre, en esa gran lucha infravalorada porque casi nadie la recuerda, esa lucha de 4 esquinas, que para mí es la mejor lucha de 4 esquinas de la historia, entre Edge, Randy Orton, John Cena y Shawn Michaels. Si la recuerdas, Diego, ¿cómo no la vas a recordar, no? Sí, bueno, recuerdo la lucha en WrestleMania 23. Efectivamente, es que lo que pasa con Shawn Michaels es que varios años tuvo esa responsabilidad de ser el campeón y tienes que estar todos los días ahí y hacer todos los tours, hacer todas las giras. Prácticamente no tienes días libres. Si de por sí el calendario, el horario de una superestrella es pesado, es mucho más siendo campeón de la empresa, porque aparte de las luchas tienes que hacer entrevistas, tienes que hacer promoción en medios. Y yo creo que Shawn Michaels ya no sentía bien, no sentía en edad suficiente como para llenar de sus zapatos. Y pues realmente él se hace a un lado y nos entrega buenas luchas, incluso un poco a sus rivales y los hace ver como una estrella más grande. En ese entonces, pues Edge y Randy Orton, si no mal recuerdo, aún eran equipo, se habían unido para hacer la mayor fuerza de WWE. Randy Orton venía a ser campeón mundial pesado, el más joven, y Edge apenas iba empezando a ser la estrella en solitario, como la conocemos, la superestrella categoría R. Sí, cierto. Oye, y en ese tiempo vimos
pues la gran vacaciones de Shawn Michaels, porque en esos tiempos fue lesionado por Randy Orton. No lo vimos como en 4 o 5 meses y ya fue cuando regresó todo arrugado. De hecho, de WrestleMania 23 a WrestleMania 28, un año de diferencia. Ya vemos un otro Shawn Michaels muy diferente. Sí, es cierto lo que mencionas, compañero. Este luchador ya no le interesaban los títulos mundiales. De hecho, también lo mencionó Chris Jericho, que el No Mercy 2008 iba a ser campeón Shawn Michaels en la mesa. No fue tan preciso como en el WrestleMania 27, WrestleMania 23, pero dijo Shawn Michaels no, y pues ya no le repitieron 2 veces. Que a lo último, se dice Shawn Michaels que le hubiera gustado tener ese reinado mundial último como lo tuvo Undertaker, así, algo, algo para cerrar bien su carrera como campeón mundial. Igual, creo que las rivalidades de Shawn Michaels, las últimas que tuvo contra JBL, contra Undertaker, contra el Legado, contra el Legacy de contra DiBiase y Cody Rhodes, lo dejó bien posicionado en la empresa y creo que la gente, los nuevos fans de 2010 para acá, quedaron con un buen sabor de boca con este luchador. ¿Verdad, Diego? Para cerrar el tema. Sí, de hecho no se confundan con todos los datos que estoy dando. Yo no viví ni la mitad de lo que estoy diciendo. Yo empecé a ver WWE en 2008, 2009. Entonces me tocó realmente la primera lucha de Shawn Michaels que yo vi fue la contra JBL cuando se puso su carrera en juego. Y la segunda que vi fue contra Undertaker en WrestleMania 25. Entonces realmente pues no me tocó ver esa época dorada de Shawn Michaels. Ya me tocó lo último. Pero lo bueno de las nuevas tecnologías es que puedo revisitar eso, ver entrevistas más o menos para sentir lo que sentían las personas que sí lo pudieron disfrutar en vivo en su momento. Ya, Diego, dije que para hacer el tema, pero yo te voy a decir cuál fue la primera lucha que vi de Shawn Michaels. Y adivina cuál fue. Fue, Ah, a ver, adelante, adelante. No, sí, no. ándale, fue la de Survivor City 2002, como Shawn Michaels ganando el campeonato. Quedé maravillado de la lucha. Ver sangreando a Shawn Michaels, ver casi muerto a Shawn Michaels y ganando el campeonato, pues me hice fans. Fans. Bueno, ya con esto cerramos el tema, Diego, y vamos sobre la tercera lucha de resultados que cambió la historia en WWE. Y pues, sin duda, una de las grandes luchas. No fue tan gran lucha, pero fue un resultado que hizo la historia de este luchador. Fue la de JBL contra John Cena en WrestleMania 21. Sí, en WrestleMania 21. No una lucha tan buena, pero fue el crecimiento de este luchador. John Cena venía con buenas rivalidades con Eddie Guerrero, con Big Show, con Kurt Angle. Venía bastante bien este luchador, venía a punto de despegar. Es cierto, cuando fue campeón, cambió un poco su personaje. Ya no fue tan rapero, no fue tan... Le quitó en esa onda de rapero, de chico, como hacerlo más héroe. Y esto a la gente le gustó bastante. A ver, Diego, a ver, yo sé que eres fanático de John Cena y pues quiero escuchar tu relato, tú que sabes más. Ok, Bradshaw o JBL venía de separarse de se llamaban APA Protection, que era con Farok, no me acuerdo cuál, ajá, el APA, se separa de él y empieza su carrera en solitario y empieza con este personaje de JBL, de millonario poderoso. Le quita el título a Eddie Guerrero, se convierte en campeón mundial de WWE. Y John Cena venía del Royal Rumble, donde Batista y él quedan eliminados al mismo tiempo, que Vince McMahon entra al ring y se lastima sus patitas. Oye, Se las, en esa la ganó John Cena, no supieron ni qué hacer. Pinche Batista, la neta. Qué machín la cagó, venía hasta enojado. Yo creo que esto fue improvisado, ¿eh?
Sí, pues el plan original lo vimos después, ya cuando se reanudó la lucha. Batista gana el combate, pero realmente no importa porque al final en WrestleMania ambos retan por los campeonatos mundiales. Batista reta a Triple H por el campeonato mundial y John Cena a JBL por el campeonato de WWE. Y es como el inicio de la siguiente era, de la era PG, porque realmente hay un cambio de campeones en la misma noche. A la misma noche cambian de una leyenda, de alguien que venía de la Attitude Era, que tiene, pues sí, trayectoria, que la gente lo conocía, a un talento nuevo, alguien que venía del territorio de desarrollo de WWE. Es un cambio radical y es incluso el inicio Oye, de la Diego, época de Cena. Dime, dime. ¿sabes quién iba a utilizar el personaje de Batista en Evolution? Sí, aquí en México lo conocimos como Marco Corleone. Ajá. Era Mark Jindal, creo que se llamaba. El que incluso ya después supimos en las promocionales de Evolution, estaba un pasito quitado de todos para que después lo pudieran recortar, y eso fue lo que vimos en la televisión, esas promos recortadas sin él. Oye, ¿tú hubieras pensado o creído que Marco Corleone hubiera hecho lo mismo que Batista? ¿O no? No sabría decir, porque el Marco Corleone tenía, bueno, sigue teniendo, todavía sigue luchando, mucha habilidad, mucha agilidad, y aparte era un tipo musculoso, era alguien que no te esperarías que hiciera ese tipo de cosas. Pero el misticismo de Batista, que no hablaba, que solamente era una bestia, hacía lo que le decía Triple H. No creo que ese momento de WrestleMania 21 y en general toda la carrera de Batista hubiera sido igual si hubiera sido Marco Corleone el que estuviera en su lugar. Sí, cierto. Bueno, sigue con lo que estás hablando, Diego. ¿En qué me quedé? Ya no me acuerdo. En de El, que... No, no me acuerdo tampoco. el inicio de la Cena Nation, ¿no? De la época dorada de Cena. Eso fue en WrestleMania 21. En WrestleMania 20, él tiene su primera lucha titular contra Big Show por el campeonato de los Estados Unidos. Él gana, entonces él pasa la primera prueba de que la gente lo apoya, y el año siguiente reta a JBL, se convierte en campeón mundial. Empieza realmente pues sí, las rivalidades con John Cena. Con John Cena siempre al inicio de la cartelera, bueno, hasta arriba de la cartelera en el main event, y empieza pues el Mania 21, más o menos, ¿qué año estamos hablando? 2005, pa. 2005, pues prácticamente 2017, 18, que fue cuando John Cena empezó a dejar de aparecer cada semana, realmente dejar de ser la cara de la empresa. Es más de una década de dominancia de John Cena, de estar en la televisión, y que la gente lo abuchara, más los adultos que no lo aceptaban como la nueva cara de la empresa. Así es que no hubo esta... ¿Cómo se puede decir? Como... Ay, esa combinación de campeones. Siempre fue John Cena, fue Randy Orton, Triple H, Edge, así estuvieron. Pero en sí siempre fueron los mismos estelares. Y antes teníamos a Ken, Undertaker, Mick Foley, Steve Austin, La Roca, a veces Diesel, Kevin Nash, es el mismo. Ah, no, Kevin no es el mismo, perdón. Y así pues hubo demasiadas contrapartes en estos tiempos, del 90 al 2000 y del 2000 a 2010, bueno, 2005, 2015, casi no había tanto peso en otros luchadores. CM Punk apareció también, pero nunca le dieron las oportunidades como se le dieron a los demás, nunca lo vimos en WrestleMania como estelar, y fue cosas que pecó la empresa, ¿no? Sí, realmente se enfocó en esos dos proyectos. Bueno, se podría llamar cuatro proyectos si contamos a Batista. Pues sería John Cena, Batista, Brock Lesnar y Randy Orton. Y realmente esos años no se concentraron en construir a alguien más. En Drew McIntyre medio apareció ahí en 2010-2011 cuando lo presentó Vince McMahon, pero realmente no llegó al estatus que esperaban. Y sí, como lo comentas, nomás se rolaban el título John Cena, Randy Orton, Edge, Triple H,
Shawn Michaels ahí andaba medio haciéndole la lucha. ¿Quién más se podría decir que estuvo ahí? Pues ya nos brincaríamos a CM Punk, Alberto del Río, Batista. Sí, realmente no hubo mucho cambio en esos 10 años, eran los mismos. Pues yo creo que si decimos 10 es un número exagerado, no había tantos retadores que se convirtieran en campeones y que realmente llevaran a la empresa en sus hombros. Daniel Bryan podría ser uno, pero eso ya hablaremos ahorita en la siguiente lucha. Ajá. A ver, Diego, ya contestando un poquito el tema. ¿Tú crees que WWE no tuviera la misma historia si no hubiera existido la Senation? O no? Yo creo que John Cena ayudó mucho a llegar a ese producto de niños cuando hicieron el cambio de un estilo rudo a un estilo más familiar, para intentar recuperarle pues sí, intentar recuperar el dominio económico que tenían, los ingresos que tenían. Y sin un John Cena, no, revisando los luchadores de esa época, no creo que nadie más hubiera podido llenar esos zapatos de ser el luchador pues sí, el luchador que apoyaba a los niños, el que vendiera las playeras, la mercancía, que fuera realmente alguien importante, porque La Roca ya se había marchado, La Roca era el que conectaba con todo el público, ya se había marchado a Hollywood, entonces a John Cena le tocó asumir ese papel. La verdad, de los campeones que hubo en esa época, no creo que nadie más hubiera podido llenar los zapatos realmente de un ídolo de los niños, de un superhéroe en la vida real. A ver, ahí te va esta pregunta. ¿Quién crees que haya tenido esta conexión más con los niños? ¿Hulk Hogan o John Cena? No, Hulk Hogan, sin duda. WWE o WWF no hubiera existido sin Hulk Hogan. El fenómeno de Hulkamania cuando le gana el título a Iron Sheik y se convierte en el campeón de WWE por primera vez, es lo que hace que exista primero WrestleMania, que existan los cuatro grandes, que exista la WWF, que exista la Attitude Era. Sin Hulk Hogan eso no se hubiera logrado, porque incluso el único que se le podría comparar sería Ultimate Warrior, pero su empuje no duró más de un año, el siguiente año ya estaba fuera de la compañía. Entonces, sin un Hulk Hogan no hubiera existido un John Cena, no hay punto de comparación. Así es. Y hay que recordar, aunque todo el mundo conozca y crea que esta empresa siempre estuvo a la altura de otras empresas, hay que recordar que no, ¿eh? Los primeros 5 años de WWF no fueron tan buenos como los pintan. Bueno, los primeros tres, creo que ya los cinco sí estuvo bien, porque hay que recordar que había muchas promotoras en Estados Unidos que no aceptaban el modelo de negocio de la empresa americana, porque esta empresa fue la primera que empezó a agarrar luchadores y contratarlos privadamente, o sea, no puedas, tú eras de WWF, no puedas luchar en otra federación, en otra desarrolladora, así de promotora, que en Estados Unidos estaba llena de eso, lleno. Entonces la NWA era la más fuerte en esos tiempos, que nomás era un organismo, no era tan una empresa, pero vendía demasiados shows al año, porque podías tener un show en Cleveland, en Chicago y en otro en Seattle. O sea, era un monstruo que se enfrentaba a la WWF y Hulk Hogan logró, junto con Vince McMahon, junto con las ideas de estos vatos, André Gigante, todos estos, porque no solamente fue un trabajo de uno, y lograron el método de trabajo este existente que ya conocemos. Después se unió este mismo método de trabajo las WCW, y pues ya se fueron desapareciendo las promotoras, estas promotoras dichosas de que se han hablado muy poco en la historia, ¿no? Sí, bueno, la NWA por sus siglas es National Wrestling Association, o sea, la Asociación Nacional de Lucha. Lo que hacía era que controlaba varios territorios, entonces tenía un campeón máximo, que era el campeón de la NWA, que tenía que recorrer esos territorios en todo el mes. Entonces, un día podía estar en Cleveland, otro día en Arkansas, otro día en Ohio, pero tenías que estar haciendo los tours y aparte ir a grabar el programa de televisión. Ahorita nada más para cerrar el tema, ya se me vino a la mente quién podría llenar los zapatos de John Cena. Jeff Hardy, era el que más conectaba con el público infantil,
pero pues sus problemas de adicción Pero lo obligaron a salir de la empresa. de hecho dicen que él iba a ser el ganador del Money in the Bank 2008, pero tuvo broncas de la política de bienestar y fue bajado, ¿no? Sí, sí participó en la lucha, se lesionó cuando se lanza de la escalera del ring hacia la escalera de afuera, me parece que es contra Edge. Entonces tuve que salir CM Punk al quite a ganar ese maletín. Y al final los creativos les gustó porque el siguiente año repitió ganador y Jeff Hardy se quedó. Pues sí ganó el título, tuvo su momentillo, tuvo su rivalidad contra su hermano, pero después de ahí pues abandonó la empresa y se fue a hacer sus asuntos en TNA y después ya regresó a la compañía hace algunos años. Oye, ya para cerrar el tema y nos pasamos poquito a otro tema, ¿tú hubieras pensado cuando regresó Jeff Hardy que le iban a ser campeón mundial? Porque de hecho ahorita es un joven en toda la extensión de la palabra. No se le ve por dónde le van a dar el título mundial. Creo que no se lo van a dar, por lo menos en este año. Tal vez en el año que viene, si hacen un buen ángulo, tal vez. Pero tú qué piensas, Diego, ¿tú ves como campeón mundial a Jeff Hardy o no? A mí me sorprende que haya durado mucho Jeff Hardy en la compañía. Si recuerdan un poco, los Hardy Boys, Matt Hardy y Jeff Hardy, traían una historia donde estaban conquistando el oro, los campeones en pareja en todo el mundo. Incluso vinieron aquí a México a conquistar a The Crash. Fueron campeones en The Crash. Y los últimos campeonatos que ganaron son los de Ring of Honor, se los ganan los Young Bucks. Y después tienen la revancha un día antes de WrestleMania, pierden los títulos, aparecen en WrestleMania y ganan los campeonatos en pareja de Raw. Y cuando los pierden, me parece que fue en Extreme Rules, en una lucha de jaula. Los pierden. Yo ahí dejé de perder el interés en Jeff y Matt Hardy como equipo. Porque realmente después de ahí se separaron. Matt Hardy se pudo hacer su personaje de Broken o Woken con Bray Wyatt. Y Jeff Hardy pues agarró su rumbo. Fue campeón de Estados Unidos, campeón intercontinental apenas el año pasado. Pero me sorprende que haya durado mucho en la empresa porque realmente ahorita no están haciendo nada con él. Uno pensaría que se hubiera retirado con su hermano como campeón de parejas. Ganaron los campeones en parejas de SmackDown y los tuvieron que dejar vacantes la siguiente semana porque Lars Sullivan los atacó. Esa historia no llevó a nada. Matt Hardy se salió de la empresa, Lars Sullivan lo despidieron y Jeff Hardy ahorita está pues en el olvido, no está haciendo nada, está haciendo pues sí un jobber, está perdiendo contra el luchador, ya ni siquiera en Raw, está perdiendo en Main Event, un programa que no se transmite por televisión, se transmite por un sistema de paga. Entonces, desconozco cuánto sea el contrato de Jeff Hardy, pero yo no lo veo más de 2022. A lo mejor él sí se quiere retirar en WWE, no sabemos, pero pues ya pasó su tiempo, ya necesita pues sí retirarse un poco y si no, pues acabando su contrato se podría ir con su hermano Matt a ganar el último campeonato en AEW y ya retirarse por completo. Oye, pero hay que recordar que las garantías que te da WWE a tu familia económicamente, no cualquier empresa te la puede dar. Yo hoy lo dejo y pues seguimos con la cuarta lucha que se me olvidó, se la escogiste tú. A ver, platícame, Diego, ¿cuál es la cuarta lucha? Se me olvidó. La cuarta lucha es un poco más reciente, hemos hablado de cosas que no vivimos ninguno de los dos, pero ahora vamos a hablar de la Royal Rumble, quizás la más polémica de los últimos años, Royal Rumble 2014, donde Batista gana la lucha y se va a enfrentar a Randy Orton por el campeonato mundial de WWE en WrestleMania. ¿Por qué es importante esta lucha? Primero, CM Punk entra como primero a la lucha. CM Punk venía de perder su reinado de 434 días contra la Roca, que después la Roca y John Cena esterilizan WrestleMania de Nueva York, WrestleMania 29. Y en ese WrestleMania CM Punk enfrenta a Undertaker en una muy buena historia que contaron. Se metieron con Paul Bearer, que acababa de morir, y Undertaker lo derrota, consigue su última victoria al hilo, el 21-0. Y CM Punk había estado como en un limbo en ese año. Ya había enfrentado a Brock Lesnar, ya había sido campeón mundial,
pero le faltaba ese main event de WrestleMania. Entra como primero a Royal Rumble. En ese Royal Rumble la gente esperaba que Daniel Bryan ganara la lucha, porque era el favorito del público. Ya había ganado el título en un par de ocasiones, primero en SummerSlam contra John Cena y el segundo en Hell in a Cell contra Randy Orton, y ambos los había perdido en un día. Entonces la gente estaba esperando eso. Daniel Bryan está programado para luchar contra Bray Wyatt en esa noche. Me parece que Bray Wyatt ganó esa lucha, no recuerdo precisamente. Entonces la idea era que después en el main event saliera a ganar la lucha. ¿Qué pasó? CM Punk queda eliminado de parte de Kane, que ya había sido eliminado. Lo saca, estaba él en una esquina esperando la siguiente entrada. Llega Kane, lo jala y lo saca, lo estrella contra la mesa de transmisión. Me parece que este sí era de inglés. Lo estrella y es lo último que vemos de CM Punk en la lucha libre en general. Después de eso, él abandona la empresa, se queda sentado en su casita, se casa con AJ Lee, y lo despide en ese mismo día. El mismo día de su boda le llegan sus papeles de despido, que ya no se necesita más en la compañía. Y desde entonces no lo hemos visto en un ring de lucha libre, más que actuando. Se pasó una carrera de actor, medio actor. ¿Qué más sucede? Rey Mysterio sale como número 30 y es abucheado por toda la arena. ¿Por qué lo abuchean? Rey Mysterio era face. Sí, 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 sí. Rey Mysterio era face. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo está esperando a Daniel Bryan. Número 2, número 3, número 4, no salía. La última oportunidad, número 30, y sale Rey Mysterio. Rey Mysterio en ese momento no estaba haciendo nada, y entonces el público lo abuchea sin querer, porque nadie quiere abuchear a Rey Mysterio, pero pues no es lo que estaban esperando. Incluso este abucheo, este recibimiento del público es lo que hace que menos de un año después abandone la compañía y se vaya un rato a probar suerte acá en México, acá en AAA y en The Crash, en todo ese circuito independiente. Tercera cosa que pasa, Batista gana el Royal Rumble eliminando a Roman Reigns. Roman Reigns recibe el impulso de la gente, que se suponía que era para Daniel Bryan. Lo que pasa, Batista y Roman Reigns quedan últimos dos, y el público, al ver que Daniel Bryan no va a ganar, no quieren ver a Batista en el main event de WrestleMania y empiezan a apoyar a Roman Reigns. Esto después lo vemos, WrestleMania 31, Roman Reigns gana el Royal Rumble y va a enfrentar a Brock Lesnar. Entonces ese fue el inicio del push eterno de Roman Reigns. Pero entonces Batista gana la lucha, toda la arena lo buchea, y después vemos la inclusión a Daniel Bryan en la triple amenaza, y después llega él a ser campeón y nos entrega uno de los momentos más icónicos de WrestleMania, realmente superando a dos leyendas, como eran tres leyendas de Evolution, porque le gana a Triple H en la primera lucha para incluirse a la triple amenaza, y después le gana a Batista y Randy Orton, hace rendir a Batista, se convierte en la cara de WWE, y empieza una nueva era de campeones no tan fuertes, no encuentro otra no encuentro otra palabra, no tan mamados. Empieza una época porque Daniel Bryan siempre fue visto como un enano, alguien que no daba la altura, no podía hacer la cara de WWE, y la gente le demostró que sí a Vince McMahon, lo quiso, lo apoyó, y es fecha hasta hace algunos meses que se retiró, que fue sacado de SmackDown y de WWE, pero mucha gente lo apoyó, incluso retirado, apoyaban a Daniel Bryan, se escuchaban sus cánticos en las arenas, y fue un cambio radical de los mismos en John Cena y Randy Orton, que siempre se peleaban por el título, a un cambio más a un Daniel Bryan un poco más técnico, no tan de caricatura, no tan fortachudo, y no el molde que WWE está acostumbrado a presentarnos. Oye, carnal, yo siempre he dicho que Daniel Bryan fue ese gran bombero en la empresa en ese año. ¿Por qué? Porque mira, en esos tiempos se escuchaban dos gritos, nada más, en todos los shows. Se escuchaba el CM Punk, CM Punk, y se escuchaba el yes, 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 yes. Entonces, los creativos dijeron, ¿a cuál de los dos gritos le damos más impulso? Entonces fue cuando se le empezó a dar un poco de historia, hype a Daniel Bryan. Igual cuando se supo que no iba por el campeonato mundial
en WrestleMania 30 que tuvieron que hacer un ángulo increíble, un ángulo que la verdad se lo sacaron del culo, que ponerlo en la lucha estelar, que si le ganaba Triple H, la mamada, ¿no? Que sacaron. Que al final pues fue una gran historia, ¿no? En WrestleMania que se contó muy bien y que fue bien vendida. Pero este fue un gran bombero que el que le dio una oportunidad a Vince McMahon le dijo, ¿sabes qué? Pues que apoyar a este luchador, hay que apoyarlo para que dejen de gritar un poco CM Punk, CM Punk. Y sí, se dejó de escuchar un poco CM Punk, más sin embargo, después se empezó a escuchar más el CM Punk, ¿no? Sí, sí, siempre no abandona la empresa, toda la fiebre por Daniel Bryan no hubiera existido, porque el público estaba con tiempo que acaba de ser campeón una cantidad ridícula de días, más de un año, y de repente abandonaba la empresa y todo el mundo apoyaba a CM Punk, todo el mundo amaba a CM Punk, y realmente Daniel Bryan llegó a llenar sus zapatos, los llenó muy bien y supo llevar a la compañía pues pocos meses porque se lesionó y después tuvo que retirar, pero hizo ese cambio, incluso levantó al público porque en ese WrestleMania Undertaker pierde la racha, pierde contra Brock Lesnar, y la siguiente lucha, que era una lucha de mujeres, está el público callado, no se escucha ni un alma. Ya después viene el main event y la gente recobra esa energía que traían después de perderla toda al ver que Undertaker pierde su racha. Sí, cierto. Hay que dedicarle un podcast completo a esa lucha, la de WrestleMania 30, porque fue demasiada tristeza que hubo en backstage, fue demasiados relatos que hubieron, fue demasiadas cosas que tenemos que mencionarlas, ¿eh? Ahí está el compromiso con nuestros millones y millones de radios, de podcast escuchas, y hay que pegarle estudiadita, ¿no, Diego? Sí, sí, hay que checar unos datillos para que se pueda hacer un tema, una media horita, una hora, para que dé un poquillo más. Sí, sí. No, pues con esto, Oye, a ver, te hago esta pregunta. ¿Tú crees que si Daniel Bryan, bueno, tú cogiste la lucha del Royal Rumble, ¿no? Si Batista no hubiera sido el campeón y hubiera sido Roman Reigns, ¿hubieran puesto Randy Orton, Roman Reigns y Daniel Bryan o no? No, si Roman Reigns gana el Royal Rumble, Randy Orton retiene. Hubiera sido nomás mano a mano. Y bueno, se rumoran varias luchas para Daniel Bryan. Se rumora que iba a enfrentar a Undertaker porque había tenido una mini historia con los Hermanos de la Destrucción. Y si no era esa lucha, me parece que no tenía planes esa noche para el evento. A lo mejor el main event sí se hubieran escuchado los cánticos de Daniel Bryan, pero no había forma de que lo incluyeran porque la historia no daba. La historia era que Batista era el que regresaba, él era el babyface. Incluso volvieron a cometer el mismo error WWE este año con Edge, aprovechando que estaba el Thunderdome, no recibían ese feedback, ese recibimiento de los fans, hicieron a Edge ganador y pasó lo mismo. La historia era que Edge regresaba, Edge quería ser campeón, Edge había estado mucho tiempo fuera de la empresa y este era su momento y la gente no lo quería, la gente quería que Daniel Bryan apareciera en el main event. Entonces no aprendieron del pasado, volvieron a cometer el mismo error y tuvieron que usar la misma solución que antes. Oye, y fue curiosa esta rivalidad, esa rivalidad de WrestleMania 30 porque, sí es cierto, Batista regresó como el babyface pero como pasa la historia, se vuelve ese heel que vimos contra John Cena, ese heel despiadado, ese heel que a lo último casi lesionan a Daniel Bryan, le pegaron una putiza entre él y Randy Orton, y pues más se hace el odio de la gente, ¿no? Contra Batista. Sí, porque incluso en la cámara de eliminación tuvo una lucha contra Alberto del Río, que estoy seguro que nadie recuerda. Y Batista ahí era el babyface y Alberto del Río era el heel, que él decía que Alberto del Río decía que porque él ganó la lucha, la batalla real con más hombres, con 40 hombres, era mejor que Batista. Pero realmente nadie recuerda esa lucha porque no tuvo historia, no hacía sentido. Batista era face, terminó ganando esa lucha, pero a nadie le importó, nadie lo recuerda el día de hoy. Para que si estás escuchando esto, pues ahí en WWE Network, a ver si la recuerdas, no te pierdes de nada, pero pues unos 10 minutillos que te entretengas a ver, recordando un poco del pasado.
No, por favor, no. Ver a Batista luchar. Alberto del Río, obviamente, es un luchador con gran técnica, pero no, Batista no lo veo, güey. Oyes, a ver, ahorita mencionaste que Daniel Bryan contra Undertaker en WrestleMania 30. Si Daniel Bryan le hubiera quitado la racha a Undertaker, creo que hubiera sido el acabar, o sea, acabar este personaje de Daniel Bryan, ¿no? La gente no se lo hubiera tragado tan fácil que un Daniel Bryan hubiera vencido a, a Undertaker, porque hay que recordar que aunque Roman Reigns no le quitó la racha a Undertaker, cuando venció a Undertaker, fue odiado por, ¿qué? ¿Te gusta? 7, 8 meses. Era el búho, agarrar el micrófono y la gente, bú, bú, bú. O sea, no lo querían, no lo querían, no lo querían, no lo querían. Entonces creo que hubiera sido algo malo para Daniel Bryan poderle quitar la racha a Undertaker. ¿Cómo la ves tú? No sé qué hubiera pasado. Yo creo que si hubiera dado esa lucha, Undertaker llega a 22-0, porque incluso se hubieran puesto, se hubieran acorralado, porque todo el público apoyaba a Daniel Bryan, pero Undertaker es una leyenda. No sé, si Daniel Bryan, en el hipotético caso de que le hubiera ganado a Undertaker la racha, se apaga Daniel Bryan Babyface. Se convierte totalmente en el mayor heel de la empresa y supera a todos, porque incluso si quisiera volver con su cántico del Yes, la gente no lo hubiera apoyado. O tal vez si hubieran hecho una rivalidad, no te, por ejemplo, ¿qué te gusta? Un Daniel Bryan contra Randy Orton en el Elimination Chamber mano a mano, a punto de ganar y que llegue el Undertaker y que pum, le mete la putiza de su vida y pierde el campeonato. O sea, que se vea como víctima Daniel Bryan y de ahí pues se venga toda la racha y a lo mejor gane. Tal vez un ángulo así. Tal vez la gente lo probaría, pero no creo, la verdad, no creo esto. No, pues si a Shawn Michaels lo abuchaban cuando parecía que le ganaba Undertaker en esas dos WrestleManias, no me imagino a alguien como Daniel Bryan que pues sí tenía el impulso de la gente en ese momento, pero no era la leyenda como lo fue Triple H, como lo fue Shawn Michaels, Kane, muchos más que lo enfrentaron a Undertaker en WrestleMania. Sí, cierto, estoy de acuerdo con lo que estás mencionando. Pues ya con esto cerramos el tema, Diego. A ver, despídete de la gente y pues cierro el podcast. Te voy a dar este honor. Muchas gracias a los miles de millones de personas que nos escuchan en todo el mundo. Me parece que hay 10 seguidores en Singapur y 4 en la India. Les agradecemos a todos los millones que Amigo, sigan. te faltaron los 4 de Arabia Saudita y 2 de Camerún. 2 de Camerún, sí, cierto. Saludo a Bin Hassam y a Hassan Nadim. Y no, pues les agradecemos a toda la gente. Nosotros no hacemos esto pues por las vistas. Nos la pasamos bien aquí entre dos amigos, a veces tres, a veces cuatro, para su entretenimiento. Si nos dan un apoyo en Spotify, que es donde más subimos los podcasts, pues los agradecemos mucho. Aquí vamos a seguir. No necesitamos un peso de esto, estamos por el amor al arte, por el amor a la plática. Y pues les invitamos a seguirnos en la próxima emisión. ¡Hasta la próxima!